la pérdida de la independencia económica significa la pérdida de la soberanía política. Y esto es lo que está pasando en la Argentina. Las decisiones que se tomaron en la gestión anterior de cumplir las obligaciones con el Fondo Monetario Internacional y salir de los condicionamientos tuvo una mirada de soberanía política. Hoy las condiciones a las que nos ha llevado este gobierno claramente nos ponen nuevamente bajo esa pérdida de soberanía política, porque no tenemos independencia económica. Para poder resolver, y desgraciadamente a mi manera de ver, las cuestiones coyunturales de la economía hoy, estamos realmente entregando nuestra soberanía política, porque para poder acceder a los créditos del Fondo Monetario Internacional nos imponen condiciones. ¿Y cuáles van a ser esas condiciones? Bueno, la historia nos dice cuáles son. La baja de la calidad de los ingresos de los trabajadores, la baja de los ingresos de los jubilados, la recesión, esto como consecuencia de esto, la recesión económica, la pobreza, y esto fue lo que nos pasó en las anteriores experiencias. Bueno, nosotros siempre creímos que íbamos a terminar en el fondo, no solo en el fondo en temas económicos, sino en el Fondo Monetario, porque es la receta obligada de cualquier política económica neoliberal. Incluso el actual ministro de Economía había desmentido absolutamente la idea de ir al fondo a pedir créditos, sino que íbamos a ir a los mercados internacionales. Pero eso es imposible porque en la restricción del consumo, en un dólar que se dispara, que son todas las excusas necesarias para terminar en manos del Fondo Monetario, que tiene recetas fijas, no tiene posibilidades de negociar con cada país condiciones distintas. Por supuesto que puede alargar el plazo de cumplimiento de esas metas, pero las metas fiscales, los intereses, la devolución, son las recetas históricas del Fondo Monetario, que no eran otras que las que se están conociendo ahora. Para nosotros siempre, cualquiera de estas metas son intromisiones en la política económica argentina, que son caminos después difíciles de volver. Nos costó muchísimo a los argentinos salir de las políticas del fondo, que ninguna receta dio resultado en nuestro país, para que ahora nuevamente comprometamos metas fiscales que no vamos a poder cumplir. Bueno, es lamentable, es la demostración del fracaso de la política del actual gobierno nacional, de creer que por el lado del sistema financiero internacional está la solución de la Argentina. La solución de la Argentina está por el desarrollo industrial, el desarrollo económico y no por financiar el déficit con endeudamiento. Es una tragedia. Es historia repetida. Todos los programas del FMI o cada vez que un país recurrió al Fondo Monetario Internacional trajo desgracias para sus pueblos. En todas las oportunidades que Argentina buscó créditos y por lo tanto aceptó las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, acá hubo despidos, acá hubo cierre de empresas, hubo procesos de desindustrialización y además incremento de la deuda externa. O sea, como te dije al principio, todas desgracias para el conjunto de los habitantes de este pueblo. Volver al fondo o no volver al fondo no es importante, digamos, es trascendente, pero lo que sí es importante para mí es que no se haya consultado esto con nadie. El presidente de mi partido fue a la Casa Rosada por el tema de las tarifas. Salió con un plan de pagos y ratificando el rumbo económico. Días después se enteró por los medios de comunicación que Argentina volvía al Fondo Monetario Internacional. Bueno, ya recurrir al Fondo Monetario Internacional de nuevo consideramos nosotros que es un completo desatino. Si bien aparecen algunas de las medidas puntuales que reclama el FMI, uno ya sabe básicamente que coincide ese paquete de medidas y de ajustes que en general han reportado grandes perjuicios para el conjunto de la población. Eso ha sido a lo largo de la historia de la Argentina, pero también en otras experiencias
de otros países. Siempre es lo mismo, cuando uno recurre al Fondo Monetario Internacional, en general siempre son las mismas condiciones, son políticas de ajustes, ajuste fiscal, reforma laboral, bueno, son las mismas recetas que el Fondo Monetario Internacional vienen exigiendo a la Argentina desde siempre y exigiendo a otros países en el mundo que están en crisis o tienen problemas financieros para acceder a sus préstamos o a sus stand-by, ¿no es cierto? O sea, así que no nos sorprende y obviamente nosotros cuestionamos estas políticas porque, bueno, siempre terminan pagando los sectores más vulnerables y más débiles de la población, ¿no? Por eso, la vuelta al FMI en última instancia es esto, es más dependencia, digamos, inclusive no es que están pidiendo dinero para reinvertir, están haciendo un stand-by para seguir pagando la deuda, una deuda que es absolutamente ilegal, ilegítima y que no se puede pagar. Nosotros del Frente Izquierda estamos planteando el no pago de la deuda, porque ¿por qué los trabajadores del pueblo tienen que pagar de la deuda a Franco Macri? Una deuda que se multiplicó y se fue a cifras exponenciales durante la dictadura militar y que todos los gobiernos, entre comillas, honraron esta estafa. Entonces, estos planes y este grado de endeudamiento y esta vuelta al FMI tiene que ver con ese círculo vicioso que jamás se cortó. De la dictadura para acá fuimos pagadores seriales, como dijo Cristina en algún momento, y ahora este gobierno nuevamente vuelve al fondo para mantener las ganancias de los mismos. Digamos, el Fondo Monetario Internacional es el organismo usurero internacional por excelencia. Nosotros estamos por el no pago de la deuda y cortar este tipo de relaciones con el banco, decimos fuera del FMI.